Bienvenidos a la clase de fisiología renal. Esta constituye la octava clase y hoy estaremos viendo el funcionamiento de lo que son nuestros riñones y todo lo que abarca el proceso de excreción y absorción de agua, además de todos los solutos que tenemos en nuestro organismo. Tenemos como principal las funciones del riñón, que obviamente regulan el medio interno mediante la excreción de agua y metabolitos. Esto se da en la orina, la retención de anabolitos que el organismo necesita, o sea, tomar todos los iones que nuestro organismo necesita, esto lo absorbe y obviamente después se reabsorbe. Función endocrina, secretando renina, calicreína, eritropoyetina y prostaglandina. No solamente estas son una de las tantas hormonas que tiene el riñón, también los riñones secretan lo que es el cortisol, lo que es la aldosterona, y tenemos que los riñones están localizados debajo de la caja torácica, uno cada un lado de la columna vertebral, aunque el derecho suele ubicarse más abajo que el izquierdo, debido a que el hígado se localiza encima de él. Son de tamaño de un puño en forma de frijol y su peso aproximadamente es de 160 gramos cada uno. Por eso que se dice que los riñones son retroperitoneales. Y tenemos un poco de lo que es la anatomía del riñón. Tenemos las arterias, las principales arterias que irrigan al riñón, que es la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal, muy importante porque de la pelvis sale lo que es nuestro uréter. Y por último, una de las ramas ascendentes de las arterias renales, que obviamente se bifurca bajando hacia una vena testicular o ovárica, que es lo que nos irriga nuestra parte de los órganos reproductores. Entonces tenemos una sustancia medular y una sustancia cortical que corresponde aquí a un gran reservorio de hormonas. En la parte cortical, que se da lo que es el glucocorticoides y el mineralocorticoides, y en la zona medular, que es el cortisol plasmático. Tenemos los cálices renales menores y los cálices renales mayores, y la zona piramidal, muy importante porque aquí se da lo que es la convergencia de la zona de Malpighi. Entonces tenemos una parte muy importante de qué pasa cuando nosotros tenemos solo un riñón, ya sea por XY motivo de mutilación o de que mi hermano, por ejemplo, no tenía un riñón y yo accedí a donárselo porque él lo necesitaba. Entonces tenemos que en condiciones normales los riñones y sus nefronas reciben unos 120 litros de sangre diarios para filtrar. Es decir, filtran unas 20 veces el caudal sanguíneo. Entonces, cuando yo les di la clase de lo que era el sistema cardíaco, yo les expliqué cuánto era el volumen circundante en todo el organismo y cómo es que se sacaba el promedio para decir que yo estoy en estos momentos circulando 5.6 litros de sangre. Entonces, estos 5.6 litros de sangre se filtra obviamente 20 veces en mi caudal. En ese caso de poseer solo un riñón, sus nefronas compensan la carencia de manera individual aumentando el tamaño, proceso denominado hipertrofia. Todo lo que corresponde a la hipertrofia es el crecimiento o agrandamiento de nuestras células, que obviamente al transcurrir todo este agrandamiento, nuestro órgano también va a agrandarse. Para asumir la carga del trabajo adicional, una adaptación similar a la que ocurre cuando con el paso de los años, algunas nefronas dejan de funcionar y las que se mantienen activas tienden a crecer y a compensar por completo la carencia. ¿Qué es lo que pasa en palabras más sencillas? Yo al tener solo un riñón, obviamente tiene que crecer para poder para tener la capacidad de toda la demanda sanguínea, además de la demanda excretora de que yo tengo en mi organismo. Tenemos algo muy importante que es la parte de la nefrona, que es responsable de la purificación de sangre. Su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como la orina. Entonces tenemos que la orina son restos de plasma sanguíneo, los restos de los metabolitos
absorbidos por el cuerpo los restos de los aniones y los cationes y ya el cuerpo lo desecha y no lo necesita. El funcionamiento de la nefrona está basado en un intercambio de iones que comienza cuando el líquido sanguíneo ingresa a la cápsula de Bowman. Ahí tenemos en la imagen un poquito de la anatomía. Desde aquí el fluido filtrado pasa al túbulo cortoneado proximal, en el cual se realiza la filtración primaria, donde el sodio, el agua, los aminoácidos y la glucosa se absorben parcialmente debido a la composición semipermeable de las paredes. Este mecanismo se ve alterado en las personas que tienen diabetes, cuando la glucosa obviamente no se reabsorbe con el mecanismo debido, sino que esta regresa en un movimiento de feedback, que esto lo veremos más adelante, y se queda en nuestro organismo, no eliminando toda el azúcar que deberíamos de eliminar correctamente. Tenemos en lo que es la filtración glomerular, está regulado por tres grandes mecanismos. El primer, que es el sistema de regulación, que está dado por el mecanismo miogénico, que esto corresponde al sustrato fisiológico de la autorregulación renal al flujo. Esto que es lo normal que hace nuestro riñón. El segundo está dado por el feedback túbulo glomerular. ¿Qué significa esto? Que yo estoy absorbiendo solutos y esto tiene que volver para una reabsorción. Esto es lo que les estaba explicando anteriormente de lo que es la diabetes. Se produce un mecanismo feedback. Lo que pasa es de que el riñón no puede agarrar otra vez todos estos solutos y reabsorberlo hasta el final pasarlo a lo que es la orina, sino que en la parte de la glucosa esto se regresa de la glucosa, pero no hay otro mecanismo que te diga tienes que reabsorberlo para sacarlo, para excretarlo totalmente. Entonces lo que pasa con la glucosa es que se queda en nuestro cuerpo. Mecanismo que conecta la actividad tubular distal y el grado de vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente. El aumento de la concentración de cloruro, posiblemente también de sodio, en el túbulo distal genera una señal que produce vasoconstricción arteriolar aferente. ¿Qué es lo que pasa con el cloro y el sodio? Recordemos algo muy importante, regresándonos o remontándonos a todo lo que era la fisiología cardíaca, que era lo que estaba regulado en el corazón por el cloro y el sodio. Una de las principales bombas, la bomba sodio-potasio y la bomba sodio-calcio. Esto se ve arraigado por esto. Entonces, ¿qué es lo que hace al momento del corazón? Si yo tengo sodio y cloro que están obviamente en mi segundo mecanismo de regulación de la excreción del riñón, esto está controlando que el corazón baje toda la sangre que debería de estar pasando por el torrente sanguíneo, llegue al riñón en forma normal, o sea que no haya ninguna distracción en el camino del corazón hacia el riñón. Tenemos que la reducción de la concentración de cloruro genera una señal en sentido opuesto. Y el tercer gran grupo de mecanismos de regulación está dado por sistemas neuroendocrinos múltiples que determinan distintas respuestas a nivel de las arteriolas y del mesanquio. Muy importante, porque en lo que es la filtración glomerular se da primero por todos estos mecanismos normales, pero después se dice de que cuando ya incurre en lo que es sistemas endocrinos, tiene que ver con la aldosterona. Muy importante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está regulado por nuestro riñón. En la función tubular, en un día se filtran y llegan a los túbulos un total de 180 litros de plasma que arrastran agua, sales minerales, vitaminas, hormonas, lípidos, azúcares sencillos, aminoácidos y proteínas de peso molecular inferior a esta cantidad, así como subproductos de desechos metabólicos, urea, el ácido úrico, la bilirrubina y la creatinina, que no se pudieron hacer por los principales mecanismos de filtración, sino de que vuelven a ser reabsorbidos para ya de una sola vez eliminarlos. Y productos de naturaleza exógena como medicamentos. Cuando nosotros ingerimos vitamina, ya sea inyectada o tomada, cualquiera de las formas, cuando nosotros vamos al baño
y orinamos, nosotros miramos o el color de la vitamina o bien el olor. Nosotros a veces, en algunas personas se transpira el olor a la vitamina B12 principalmente. La composición inicial del ultrafiltrado sufre una serie de variaciones por efecto del transporte tubular. Estas variaciones permiten ajustar de forma precisa los solutos y el agua que debe abandonar el organismo y los que deben ser recuperados impidiendo su salida. Y entonces tenemos qué es lo que se hace a partir de la función tubular. Tenemos que en el túbulo proximal se da obviamente la reabsorción y al igual que esto se hace una recuperación de grandes moléculas. Al igual vamos al tercer mecanismo, que es la recuperación de las moléculas con valor nutritivo como glucosa, aminoácidos y vitaminas, y en el último, que es la recuperación de iones y agua. O sea que si mi organismo excretó, ya va directamente para la uretra de la filtración glomerular al túbulo proximal, y el riñón te está diciendo no, necesito más cloro, necesito más sodio. Entonces ahí, en este momento, en donde se da una reabsorción o recuperación de iones, se capta lo que el organismo necesita y el resto de todo esto se excreta a través del orina. Tenemos ahí un cuadro muy bonito que abarca todo lo que es el sistema renal, y entonces como principal tenemos la regulación de los iones, ya sea un anión o un catión, filtrar la sangre, muy importante, desintoxicación y eliminación de desechos. No solo eliminamos desechos por función de la orina, sino de que igual cuando nosotros estamos sudando, estamos transpirando todas las toxinas que envenenan nuestro organismo. La regulación de la tensión arterial, obviamente, equilibrio ácido-base, muy importante para saber si esto está funcionando normal. Nosotros podemos hacer un análisis, un examen general de orina, y miramos si nuestra orina está mayor de 7, un pH ácido, y menor de 7, un pH alcalino. La regulación de la osmolaridad y de la volemia, muy importante. Regulación de la eritropoiesis, de la glucogénesis y secreción de vitamina D. Ahora tenemos lo que es la reabsorción del sodio y el agua. El sodio y sus sales representan alrededor del 90% de los solutos circundantes en nuestro organismo. El transporte activo de sodio hacia el espacio intersticial es la causa de que se origine un desplazamiento de agua por vía paracelular, o sea, de que no sea la excreción normal del agua por medio de la uretra, sino de que se dé por otro lado, se produzca una entrada pasiva de sodio desde la luz al interior celular. C, que tenga lugar un desplazamiento acoplado de otros iones, especialmente del cloro. Y D, que se acople el desplazamiento de otra sustancia, aprovechando el gradiente de sodio para su incorporación a la célula tubular por cotransporte, o desde esta a la zona tubular por antitransporte. Ahí tenemos un cuadro muy explicativo y muy bonito de lo que se da en la reabsorción del sodio y el agua, y tenemos cuando perdemos agua y cuando ganamos el agua, o sea, esto por reabsorción nada más, en donde tenemos que 2.2 litros diarios tienen que ver con la comida y la bebida. 0.3 litros obviamente se dan lo que es el metabolismo, cuando se absorbe la glucosa, cuando hay absorción de oxígeno, cuando hay excreción de CO2, y después cuando hay una producción del metabolismo normal. Igual cuando se pierde el agua, el mismo cuadro te está diciendo que podemos perderlo por la piel, por los pulmones, por la orina y por las heces. Reabsorción del sodio y agua en el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle. Se supone un 65% de la carga filtrada y un 27% más en la rama ascendente del asa de Henle. La rama descendente del asa de Henle es permeable al agua, mientras que la ascendente resulta impermeable.
Otro mecanismo que está es la reabsorción del sodio y agua en el túbulo contorneado distal, el colector, que en su reabsorción juega un papel importante la aldosterona, especialmente en el túbulo colector. O sea que esto está controlado neuroendocrinamente. Concentraciones plasmáticas elevadas de la aldosterona promueven la reabsorción prácticamente total del sodio contenido en el túbulo, mientras que una disminución favorecería una natriuresis. ¿Qué es la natriuresis? Eliminación urinaria del sodio. O sea que cuando no hay un mecanismo que te diga que voy a reabsorber el sodio, entonces este pasa directamente a la orina y esto se conoce como una natriuresis. En el examen general de orina, nosotros podemos encontrar lo normal en esto, que puede ser de 1 a 2 gramos en el examen normal, pero ya cuando esto se ve más arraigado, entonces tenemos la presencia de una natriuresis. En caso de la ausencia absoluta de hormona, alcanzaría a la totalidad del sodio que ingresa en el tubo colector. Aquí tenemos lo que es el control renal de los electrolitos. A nivel renal, estos actúan en el intercambio de agua entre los compartimentos líquidos del cuerpo. O sea que cuando hay una absorción entre una célula y otra. Entonces, si esta célula me permite que haya un intercambio de agua o de sales en esta célula, que puede ser permeable, en la otra puede que no. ¿Por qué? Porque se da lo que es impermeable. El manejo renal del potasio se dice que fundamentalmente para el funcionamiento de los tejidos excitables como los nervios, el músculo esquelético y el músculo cardíaco, muy importante por la bomba sodio-potasio. El potasio está localizado en un 98% en el líquido intracelular y el 2% en el líquido extracelular. Al igual que el sodio, el equilibrio se basa en el que la ingesta sea igual que la eliminación. O sea que si hay a altas concentraciones de sodio, hay una alta excreción de sodio. Y si este mecanismo se ve interrumpido, es cuando nosotros miramos que las personas se dematizan y no hay un buen control de todos estos electrolitos. ¿Por qué? Porque no hay una eliminación correcta del agua circundante en el organismo. El manejo renal del fosfato, que es importante ya que es un elemento funcional del hueso y además es un amortiguador urinario del hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que este ayuda a que haya una mejor excreción de todo lo que son los iones de fosfato en el organismo. Es filtrado en el glomérulo, luego reabsorbido en un 70% en el túbulo contorneado proximal, 15% del resto de todo esto es excretado. El fosfato necesita unirse a un cotransportador como es el sodio-potasio para ser reabsorbido. La reabsorción de fosfato en el túbulo proximal es regulada por la hormona paratiroidea. Otra vez, un mecanismo arraigado muy puesto en lo que son las glándulas endócrinas. Todos estos mecanismos se dan por medio de la aldosterona. Manejo renal del calcio, muy importante para los huesos, es un electrolito importante en la composición ósea, por lo que el calcio se encuentra unido a proteínas plasmáticas, es filtrado aproximadamente en un 60%, ya que por su unión a estas proteínas no puede pasar a través de los capilares glomerulares. ¿Por qué? Porque es muy pesado para que ella pase en la membrana permeable de una célula a otra. La reabsorción del calcio es paralela a la del sodio. El túbulo proximal se reabsorbe al 67%, en la rama ascendente gruesa de la saga Henle. Obviamente se da esto por un 25%, al igual que el sodio. Si hay excreción de sodio, hay excreción de potasio. Si hay excreción de calcio, obviamente hay una excreción igual de agua. El túbulo distal, 8%, aquí ya no es paralelo al sodio porque la hormona paratiroidea aumenta la reabsorción de calcio. ¿Por qué se dice que la hormona paratiroidea es la que controla esto? Porque obviamente ella, al igual de estar regulada por el hipotálamo, ella igual regula las concentraciones normales de calcio en los huesos. Y entonces, cuando hay una persona con osteoporosis, nosotros podemos ver que la parte del hueso esponjoso
en vez de estar las meninas un poquito más cerradas, las miramos más abiertas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que no hay una buena regulación del calcio, entonces hace que el cuerpo esponjoso del cuerpo obviamente se vaya abriendo hasta poder quedar poroso. En el manejo renal del magnesio, se filtran los glomérulos en un 80%, el 20% restante está unido a las proteínas plasmáticas. De este volumen se reabsorbe un 30% en el túbulo contorneado proximal. El 60% de la rama ascendente y gruesa y el 5% es reabsorbido por el túbulo distal. Y tenemos un cuadro muy interesante de dónde se interviene el magnesio y que hay una activación del sistema muscular, que es el que te dice, estás exponiéndote a un factor o a un ejercicio muy fuerte, entonces tienes que producir más magnesio. En la producción de la energía, también esto está muy ligado al ciclo circadiano que tenemos normalmente los humanos, en el buen funcionamiento de los órganos y regulador de la actividad nerviosa. Además de todo esto, el magnesio nos sirve mucho en lo que es el aparato o el sistema digestivo. ¿Qué es lo que hace el magnesio? Protegernos de todo el alimento o el bolo alimenticio que nosotros ingerimos cuando es muy pesado o con mucha grasa. Lo que hace el magnesio es protegernos y que no nos dé acidez o reflujo gastroesofágico. Y eso es todo por hoy.